clase de geografía seguiremos hablando un poquito más acerca de los aspectos de la cultura. Recordamos que hemos estado viendo qué es la cultura y decíamos que no existían países o no existían personas que no tuvieran cultura, porque la cultura iba desde el lenguaje, la forma de vestir, la comida que ingerimos, las festividades que tenemos, el idioma, entre otras muchas cosas más. Pues es importante que sepas que a lo largo del mundo, a lo largo del país, existe una diversidad cultural. ¿Qué es la diversidad cultural? Pues que son muchos, que son distintos, ¿sale? Diversidad quiere decir muchos y cultural pues quiere decir muchas formas de vestir, muchos idiomas, muchas características inclusive físicas, de lenguaje, de vivienda, de alimentos, de diversiones, etcétera. Pues cada pueblo del mundo tiene una cultura que lo identifica. Yo te aseguro que si yo te pongo una canción como lo hemos hecho en actividades anteriores, o una película, o una persona por su traje típico, tú vas a más o menos saber de qué parte del mundo te estoy hablando, ya que el idioma, la religión, las costumbres, las tradiciones, la música y la comida y la vestimenta son características que nos pueden identificar a nivel mundial. ¿Te has puesto a pensar cómo nos identifican a nosotros como México a nivel mundial? Bueno, probablemente piensen que somos como Speedy González, ¿no? Bueno, eso depende mucho, chicos, de los medios de comunicación y también de los aspectos culturales que nosotros demos a conocer al mundo. La variedad de pueblos permiten que exista diversidad de cultura y esto es muy importante y es muy padre conocer la cultura de otros países a través de las comidas, a través de las obras de teatro, a través de las películas, a través también de las canciones y de nuestro artista favorito. Y es por eso que en esta ocasión en geografía vamos a hacer una actividad muy padre y muy sencilla que yo sé que te va a gustar mucho y que no te va a costar nada de trabajo hacer. Vamos a hacer una ficha cultural de tu artista favorito. Ah, caray, maestra, ¿y esto cómo es o con qué se come? Bueno, aquí te muestro yo un ejemplo de una ficha cultural de mi artista favorito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegar primero su foto. Si no tienes una foto, únicamente su nombre. No es necesario ni tampoco indispensable que tengas la foto de tu artista favorito. Puede ser cantante, puede ser blogger, puede ser youtuber, puede ser actor, puede ser actriz, bailarín, escritor, lo que tú desees, ¿sale? Si no tienes una foto, no es necesario que la imprimas, ni mucho menos. Puedes incluso hacer un dibujo como tú gustes o dejarlo sin imagen, ¿sale? Ese no es requisito indispensable. Bueno, vamos a conocer la cultura del país de donde es este artista a través de este artista. ¿Cómo? Vamos a ver primero el nombre de mi artista es Rocío Dúrcal. Su país de origen es España. ¿Sale? A partir de aquí, lo único que me va a importar es esto, el país de origen, ¿sale? No voy a poner la biografía del artista, no voy a poner a qué se dedica, no voy a poner qué es lo que más me gusta de él. No, únicamente me voy a centrar ya en su país de origen que es España. Vamos a escribir qué idioma predomina en este país. Pues predomina el español. ¿Cuál es la comida típica de este país? Hay muchas, pero yo elegí la paella. ¿Cuál es la música tradicional del país? Ojo, la música tradicional del país, no la música que interpreta el artista, ¿sale? La música tradicional del país es el flamenco, ¿ok? ¿Cuál es la religión que predomina en el país? La religión que predomina en el país, no la que tiene el artista, ¿ok? La del país. ¿Cuál es? Pues es la católica. ¿Y cuáles son sus fiestas nacionales? Un dato curioso, chicos. El descubrimiento de América es una fiesta nacional para España. Efectivamente, cuando Cristóbal Colón llegó a nuestro continente y que de ahí se derivaron las distintas conquistas a lo largo de toda América, para ellos es una fiesta nacional y es una fiesta muy importante. Es como ver el otro lado de la historia. Mientras que nosotros vemos a los conquistadores como personas malas, ellos los ven como héroes que realmente llevaron riquezas a su país. Esto se me hizo muy interesante cuando yo lo investigué porque estamos muy acostumbrados a nuestra historia y al ver la historia del contrario,
pues como que sí te pone a dudar un poquito en que quiénes son los villanos o quiénes son los héroes. Y caemos en la conclusión de que la historia no está hecha de villanos y de héroes, sino que simplemente está hecha de hechos que ocurrieron, de actos que ocurrieron a lo largo de los años. Hoy en la clase de historia vamos a recordar un poquito acerca de lo que estábamos viendo sobre el inicio de la Revolución Mexicana. Para esto es necesario que recuerdes que Porfirio Díaz llevaba ya más de 30 años en el poder y que pensaba reelegirse nuevamente a través de un fraude electoral. Él realiza una entrevista para un periódico estadounidense en donde asimila que él no tiene este pensamiento de regresar al poder porque México está preparado para la democracia, cosa que es absolutamente falso porque él tenía otras intenciones. Pero esta entrevista la aprovecha un chico, un señor hacendado, acaudalado, llamado Francisco I. Madero, quien entonces empieza una campaña y forma además un partido político, el Partido Nacional Antirreeleccionista. En este Partido Nacional Antirreeleccionista, él se lanza como candidato a la presidencia, realiza una campaña y se da cuenta Porfirio Díaz de que esta campaña está siendo muy exitosa y de que Francisco I. Madero está teniendo mucha fama y mucha popularidad. Por lo tanto, él ordena encarcelarlo. Francisco I. Madero desde la cárcel escribe el Plan de San Luis. ¿Por qué? Porque al estar él en prisión, obviamente Porfirio Díaz vuelve a ser presidente de México electo y en el Plan de San Luis, Francisco I. Madero exhorta al pueblo a levantarse en armas en contra de Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque ya se ha reelegido muchas veces y él lo declara como un fraude electoral. Entonces, en este Plan de San Luis también se propone a él mismo, a Francisco I. Madero, como presidente de México. En esta ocasión sí tuvo mucha respuesta por parte del pueblo mexicano, quien inmediatamente inicia la Revolución Mexicana y provoca la renuncia de Porfirio Díaz. Pero, ¿cuáles fueron las causas verdaderas de la revolución? Porque no porque un político que no quedó en la silla presidencial te diga que te levantes en armas, lo vas a hacer. No, sino que en realidad hubo distintas causas que originaron la revolución. Francisco I. Madero únicamente fue el puente, únicamente fue la persona que tuvo la iniciativa de decir hasta aquí y vamos a lanzarnos. Pero de trasfondo, perdón, hay muchas otras causas que originaron la revolución y aquí te presento algunas. Las causas principales, a lo mejor no las principales, pero las más vistas son las políticas, ya que había mucha imposición de los gobernantes mediante fraude electoral. Porfirio Díaz no le convenía tener gobernantes que contradijeran sus órdenes o lo pusieran en tela de juicio. Por lo tanto, él se encargaba de imponer a los gobernadores de todos los estados, de imponer a senadores, imponer a diputados, para que de esta manera todo lo que él dijera le fuera aprobado por ellos y no tuviera absolutamente ningún problema. Obviamente todo esto bajo la cortina de humo de la democracia. Es por eso que se hacía un fraude electoral. Había muchos de estos gobernadores que incluso llegaban a ser gobernadores por unanimidad. Unanimidad significa que absolutamente todas las personas votaban por él, algo que sin duda puede ser un poquito fraudulento. También tenemos las causas sociales, ya que había malas condiciones de los trabajos de los obreros, a pesar de que en esta época aparece una clase social que no existía, que es la clase media, también la clase baja se ve demasiado afectada, ya que los trabajadores empiezan a ser tratadas como esclavos, tratados y tratadas como esclavos en las haciendas, incluso con esta modalidad de las tiendas de raya que ya platicábamos con anterioridad. Bueno, pues esta causa fue una causa muy fuerte por la cual la sociedad apoyó a Francisco I. Madero. Otra de las causas que apoyaron este movimiento fue la causa cultural, es decir, en ese momento no teníamos Facebook, no teníamos televisión, no teníamos internet, no teníamos YouTube. ¿Qué teníamos? Periódicos. Periódicos que estaban censurados, pero que empezaron a surgir periódicos liberales, periódicos atrevidos
a hacer caricaturas, a exponer las injusticias que estaban pasando en México. Uno de estos periódicos fue El Hijo del Aguizote y el periódico Regeneración. Exponían todas estas injusticias y de esta manera informaban a las personas. Es por eso que la Revolución Mexicana empezó a tener mucha empatía entre la sociedad mexicana, porque a pesar de que no estaban en el rango a lo mejor pobre, a lo mejor estaban en la clase media, a lo mejor no eran obreros, a lo mejor incluso eran de la clase alta, pero empezaban a tener empatía por el pueblo mexicano, empezaban a tener una identidad hacia su país y por lo tanto empezaron a ver a Porfirio Díaz ya no tanto como el héroe que elevó a México o que modernizó a México, sino como el dictador que ya se estaba aprovechando de esas cosas para seguir y seguir y seguir gobernando. Y por supuesto, también una de las causas más importantes fue la causa económica, ya que, como te digo, a pesar de que aquí surge la clase media que antes no existía, hay también cierta desigualdad entre las personas y las regiones. Empiezan a existir los robos de tierras a campesinos, empiezan a existir los campesinos como esclavos, empiezan a existir los castigos físicos nuevamente en las jornadas laborales que además eran muy extensas, empiezan a existir la represión de sindicatos, la represión de huelgas y esta gente llega a un momento en el que se cansa y es por eso que al ver la iniciativa de Francisco y Madero se unen a él. ¿Por qué? Porque vieron en él a una persona preparada para que pudiera sentarse en la silla presidencial y gobernar como una persona estudiada, preparada, pero representante del pueblo mexicano. Es por eso que estalla la Revolución Mexicana un 20 de noviembre de 1910.